buenas a todos y sean bienvenidos a Comiqueros, el espacio en donde hablamos de lo que más nos gusta, que son los cómics, las historietas nacionales, la animación y todo lo que rodea al increíble mundo geek. Mi nombre es Miguel Samartino, Miguel Skywalker en las redes sociales y qué gusto estar acá. Recuerden que pueden seguirnos en la red social de Comiqueros vía Instagram, que de hecho fue creada hace muy poco. Y bueno, hoy se estarán preguntando por qué tengo una remera de la selección argentina y tengo también de vuelta el DVD de Buggy el Aceitoso y ahora un DVD de Patorucito acompañado con un cómic infantil de la Escaloneta. Bueno, es porque estamos en junio, es el mes del tan glorioso Mundial de Fútbol que este año se realiza en Estados Unidos, México y Canadá y por supuesto está la selección argentina. Y el artista que vamos a tener de invitado hoy no solo hizo cómics y novelas gráficas sobre Messi y la escaloneta, también trabajó en la animación y tiene una historia bastante interesante tanto dentro de la historieta nacional como en la animación argentina. Así que, damas y caballeros, sin más que decir, démosle la bienvenida a Sebastián Ramsey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Comiqueros, este Bueno, espacio en donde hablamos de cómics y animación. espectacular. Muchas gracias por la invitación. ¿No? A vos por aceptar. Así que bueno, para empezar, a mí me gustaría preguntarte cómo surgió tu interés por el dibujo y la animación. Mira, el dibujo siempre te recuerdo de muy chico. En mi casa había historieta, mi papá era lector de historieta. Y los primeros recuerdos que tengo es eso, estar en la cama de mis viejos, muy chiquito. Y te digo, 3, 4 años, porque vivíamos en un departamento. Y recuerdo nada, unas historietas que me llamaron mucho la atención, que se notaba que eran una parodia al Hombre Araña, porque no era el Hombre Araña. Era como un tipo que se ponía el traje de distintos superhéroes y eso ya el Hombre Araña en esa época me volvía loco los colores. Y había una adaptación del Imperio Contraataca también. Entonces también me llamaba mucho la atención de chico. Y bueno, se dio que empecé a dibujar desde muy chiquito. Mi papá dibujaba, pero no a nivel profesional. Y mi abuelo también dibujaba, pero mapas para el ejército. Mm. Así que bueno, calculo que por ese lado el dibujo siempre estuvo como cerca de la familia. Wow, con ese dato de los mapas del ejército a mí me resulta absolutamente fascinante. Y yo tengo entendido de que tu carrera dentro de la historieta nacional inicia como varios artistas como Salvador Sanz, Julio Zamor, dentro de los fanzines que se hicieron bastante populares en los años 90. ¿Hiciste uno o te sumaste a un grupo de fanzines? No, yo tenía mi propio fanzine. Los chicos eran un equipo. Los Catzole eran 3 o 4 chicos que eran como el emblema de la revista. Y yo me había encontrado con un chico que ya tenía una revista en curso y lo conocí en una fotocopiadora. Yo soy de Tapiales. Y bueno, fui a sacar fotocopia y este chico estaba haciendo un fanzine, me invitó a participar y cuando empecé a dibujar, el chico se bajó del proyecto y nada, lo seguí adelante yo y tenía un montón de páginas y un día fui a una grabación como este programa que había hecho Garaycochea y yo había llevado una carpeta de dibujo, me había invitado un amigo que estaba estudiando en la escuela de él y Garaycochea vio mis dibujos, me invitó a tomar un café a la escuela de él, me ofreció un curso y bueno, yo la verdad que en ese momento no podía pagarlo, pero me dijo, bueno, mira, no importa, te invito a que presencies una clase. Ahí estaba dando clase Oswald, presencié la clase, increíble, la verdad que yo nunca había visto una clase de historieta y lo poco, y esa clase me acuerdo que aprendí un montón y fue una sola clase. Yo mientras miraba a él explicando decía, si yo hiciera un curso, todo lo que uno aprendería, porque fue revelador un montón de cosas de las que explicaba él en la clase. Y bueno, le mostré mis dibujos, le dije, mira, yo tengo acá una revista, pero que estaba como en un máster, no estaba ni fotocopiada, nada. Y me dijo, porque yo no sé si hacer un curso, me dijo, no, dice, andá, imprimilo, sacá la revista, me dijo, haz eso. Y fue lo que hice, fui con eso y caí con la revista ahí en el Parque Rivadavia, donde se juntaban los chicos que te hacían toda la movida de fanzines, vendían cassette en esa época, cassette de música.
y grabados. Y bueno, nada, ahí empezó juntarme con gente que yo nunca tuve contacto con gente que tenía que ver con el dibujo. Yo vengo de un colegio que no era nada que ver con el dibujo, no tenía amigos que dibujaban, no tenía contacto con otra gente y ahí, cuando conocí a los chicos que todos dibujaban, ahí fue como también, viste, conocer gente de lo que a uno le gusta y a intercambiar libros y cosas que ellos leían y que yo leía por mi lado. En esa época había salido toda la revista de las Perfil con los superhéroes y había como una especie de auge de las historietas que arrancó con la película de Batman en el 89. Y bueno, acá en Argentina se empieza a editar por la editorial Perfil toda esa camada de historieta. Y bueno, no había historieta nacional, no había nada. Y bueno, los chicos tenían su revista. Y bueno, en ese momento, cuando yo llego con la revista, coincidió también con un evento que se llamó Fantabaires, que sería como el Comic Con de ese momento, en el 96. Yo tenía 19 años, ese año cumplía los 20. Y bueno, coincidió todo. Saqué la revista, poner no sé, en agosto y en noviembre de ese año sale Fantabaires. Entonces, con las revistas que habíamos recién sacado, o que había sacado, fuimos ahí teníamos un stand medio alargado con todos los chicos que hacían fanzines en esa época. Y nada, y ahí uno ofrecía, viste, se desesperaba, decía, bueno, acá justamente tengo uno de esos. Entonces yo iba y te ofrecía y te decía, no, bueno, esto lo dibujo yo, bla, 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 bla. Entonces, nada, Mm. de esa manera Fascinante. vendíamos qué sé yo, los primeros historietas que uno hacía y con la plata que uno recaudaba, por ejemplo, yo me compré una abrochadora que me servía para poder abrochar las revistas y después íbamos a un lugar para hacerle, para cortarlas. En esa época las revistas salían en blanco y negro. Yo me acuerdo que en esa época estaba como muy cebado de querer hacer una tapa color y, y bueno, y en el tercer número, porque yo saqué el uno y el 2 juntos, y en el tercero fui a una fotocopiadora y me imprimí todas las tapas a color, que salió mucha plata, pero bueno, quería tener el distintivo de llamar más la atención con el tema de los colores en la tapa. Ahora es mucho más común y más accesible poder imprimir tapas color. En esa época era como súper caro y no era tan a la mano del que quería hacer esa movida. Pero bueno, llamó la atención y la mayoría de los chicos vendíamos nuestra revista, agotamos ahí las cantidades de lo que habíamos llevado. O sea, fue como que estábamos en un momento como de auge de la historieta, entre comillas, nacional, Mm. pero modo fanzine. Bueno, formaste parte de la nueva generación de artistas Hubo muchos, nacionales. muchos, muchos chicos en esa época que en un momento fue creciendo, creciendo y se fue haciendo como una bola y de ser 6 7 llegaron a ser 80 títulos distintos de historieta en esa época y hacíamos toda una movida donde ofrecíamos los fanzines, se llamó Historieta Bajo Tierra y también en Fantabaires teníamos un sector que íbamos con nuestras publicaciones. Yo el otro día vi una entrevista de Ricardo Darín en el canal Olga, en una entrevista con Seba de Caro, dice que lo que más extraña del cine independiente es ese compañerismo, la ayuda entre el uno y el otro. Yo creo que el fanzine es eso. ¿Qué es lo que más rescatás de la época de los fanzines que se puso de moda en los 90 y 2000 acá en Argentina? Y en ese momento teníamos la posibilidad de. Yo también lo veo que en mi caso, en el caso de la mayoría de los chicos, recién habíamos terminado el secundario y estábamos medio en la búsqueda porque no había lugar donde trabajar. A mí me sirvió en ese momento para haber conocido a toda esa gente y por ese lado yo ahí, cuando hacíamos los fanzines, conozco a Ayar Blasco, el creador de Mercano, el marciano, y tiempo después empiezo a estudiar animación, donde él también estaba estudiando animación en la escuela de Avellaneda. Y bueno, fuimos un grupo de chicos que hacíamos fanzines a estudiar animación con Salvador Sanz, con Javier Robela, eh, bueno, que hacían ellos la Catzole, más Ayar, que estaban un año más adelante. Pero bueno, él también él cursaba con Juan Antín, que también fue el director de Marcano el Marciano con Ayar. Y bueno, cuando tuvieron la posibilidad y la chance de tener de que el Inca les dé un subsidio y todo, bueno, ahí empezó a buscar gente. Pero bueno, yo en esa época estaba estudiando animación. Cuando termino la carrera, ahí justamente que fueron 3 años. Termino
y ahí sale la posibilidad de trabajar en Mercano. Yo nada que ver haciendo animación, no, sino haciendo fondos ahí en la película. Yo, Mercano el Marciano, creo que fue una película que la descubrí en la pandemia cuando había leído una nota de películas de ciencia ficción hechas en Argentina, que yo no sabía que eso existía, porque para mí cine argentino era Darín, Francella, Peretti y ahí nada más. Pero la verdad, Es creo una gran película. es una gran película. Yo me acuerdo ver los primeros 5 minutos y decir, ah, qué infantil. Y de la nada veo un tipo siendo atropellado por un subte y me quedo como, Claro. ¿qué? La película lo que tiene que cuando se empezó a gestar arranca también como con un saqueo, todo. La película nosotros la hicimos en el 2001, antes de la explosión de todo acá, y fue como que la película cuando se terminó se estrenó al otro año, porque bueno, fue el momento donde el dólar explota, toda la película se vio súper afectada en el final de la película, terminamos como una célula muy chiquitita para terminar la película. Y bueno, la película va a Francia y en Francia gana el premio Annecy del público, todo. Acá estábamos todo para atrás. Y recién al otro año se llegó a estrenar en cines la película y tuvo un lindo camino. La película es como súper reveladora y hasta tipo muestra cosas que después terminaron pasando y parecía como súper actual, pero bueno, fue como que predijo algunas cosas que iban a pasar a futuro. Y bueno, habla de la internet, habla de todo del mundo virtual. Predijeron el metaverso. Es muy loca la película. La verdad que en esa época la pasaban después mucho en ISAT. Ahora quedó medio en un limbo y mucha gente tal vez no la conoce. Pero está para ver en YouTube, o sea, estaba accesible a que la puedan ver cualquiera que esté ahora mirando la nota y tenga las ganas de ver una película súper interesante, con humor negro, con cosas que a futuro se concretaron, que vos las estás viendo, pero tenés que pensar que se hizo en el 2001. Mm, Fascinante. Y entonces, después de trabajar en Mercado del Marciano, dejaste las historietas y te fuiste de lleno a la industria de la animación Sí, argentina. sí, sí, sí. En el 2003 arranqué a trabajar en una productora de animación que bueno, empezó con una especie de serie para España, para Disney España. Y bueno, ahí arranqué como asistente de animación. Disney España. Claro, sí, 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 ¿De qué tenía. personajes eran? No, bueno, todo relacionado con el fútbol. Era una serie de personajes que estaban en el banco de suplentes, llamada El Banquillo. Ah, Y eran personajes que estaban a punto de entrar a jugar a los partidos. Y después, bueno, nada, empalmó con una película de animación para Italia. Creo que estaba el hijo del creador del que diseñó ET, Ramboldi. Carlos Ramboldi es el diseñador que diseñó el modelo de ET. Y este era el nieto, si no me acuerdo, si no era el nieto o el hijo. Y era una película de extraterrestres que tenían similitudes con mm, ET. increíble. ¿Y trabajaste en algún estudio como Illusion, Hookup o alguno de Yo esos? trabajé en Beat Animation y después de ahí pasé a. Ahí en ese momento en Beat se había hecho. Era como una célula, agarró parte de Paturucito 1 y después en Paturucito 2 con Julio Zamor hicimos el storyboard de una parte de la película que transcurre en el Teatro Colón. Diseñamos toda la parte esa de cómo se vería, que aparecen unos ogros y todo eso, bueno. Y después ahí yo, a partir de esa película, empecé a trabajar como animador, pues yo venía siendo asistente. Asistente es como Mm, la persona que asiste justamente al animador que hace los intermedios de los dibujos, cuando la animación era de tablero, manual, o sea, ujú. dibujo clásico que ahora a lo mejor ya encima quedó como viejo, porque ahora, excepto por las películas de Miyazaki, Disney hace rato que no hace alguna película, tal vez no sé si la del sapo y la princesa y el sapo. No, la última, o sea, no sé si la hicieron, pero la que distribuyeron, la última fue Winnie Pooh en el año 2011, fue la última Y que bueno, animación debe 2D ser esa, clásica. bueno. Por eso digo que quedó como un poco antigua, excepto por algunos casos así especial o algunas cosas que se hacen para las plataformas de animación, de dibujos para los chicos. Pero acá en Argentina, en esa época, estaba como medio como que el trabajo de afuera al tema del dólar era, la Argentina era como servía para mano de obra, para cosas de afuera, como esta película que te digo, también para Hookup trabajé, pero muy poquito, por una película para Chile que llamaba Hugo y Mampato. Ahí también trabajé un poquitito.
Y en ese momento habían un montón de cosas que se estaban haciendo en animación. La presentación de Tinelli, que era una parodia a gorilas. ¿Trabajaste vos ahí en No, esa? no, justo ahí yo trabajé y ahí cuando terminé la película de Hugo y Mampato, ahí ya se estaba craneando esa presentación. No, yo en un momento más a futuro hice una presentación para Tinelli, pero yo dibujándola, haciendo una parodia del videoclip de los 80 de Take On Me, de Ajá, para el Bailando, que inauguró en un momento hice. Es mi videoclip animado favorito, Bueno, ese que claro, full. pues una locura. Sí. Ese videoclip tiene no sé cuántos dibujos y 4 meses de trabajo de gente haciendo rotoscopio. Lo mío fue mucho más Mm, chiquito, porque para una presentación del año, no sé, 2017, mm, 18 habrá sido para Tinelli. mm, Pero bueno, nada que ver. O sea, ahí yo después, en ese momento, empiezo como animador y ahí paso a Illusion Studio, que ahí se estaba arrancando la película de Isidoro. mm, Isidoro ya habían hecho Patrulcito 1, 2, y bueno, seguí a hacer Isidoro. Y ahí arranqué haciendo animación, storyboard y layout de la película. mm, Y después, bueno, después de ahí, de Isidoro, viene Boogie. Viene tengo la posibilidad de pasar de animador a estar haciendo story de Boogie. Y bueno, nada, por las vueltas de la vida, en un momento quedé como director de animación de la peli. Porque yo creo que como venía del palo de la historieta, eh, estaba medio unido a lo que era la historieta de Boogie. Pasa que mismo Boogie, si vos ves las historietas, tiene una manera de contarse y de dibujarse muy distinta a Inodoro Pereira, por ejemplo. Toda la manera de contar que tiene Fontana Rosa ahí en las páginas a nivel historieta es muy distinto a otra narrativa que tiene en otras cosas que él ha hecho. mm. Sí, yo siempre, cuando mencionaste la peli Isidoro, siempre me da como esa bronca de que nunca tuvimos una película de Paturuzú, que era para mí el más interesante. Y mirá, Paturuzú es re loco. Hay un corto que se animó en Argentina, pero se produjo en Estados Unidos. Y vos que sos fanático de Star Wars, Mark Hamill hace voces en esa película. Es un corto que tiene que estar, después te tiro bien el nombre. Lo animaron muchos animadores acá de Argentina y Mark Hamill hace la voz de Paturuzú. Es, Mark Hamill hizo la voz de Paturuzú. Eso no, 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 vos me lo decís y me explota la cabeza. ¿Y qué pasó con eso? Nada, se intentó, dio la vuelta, pero no sé si fue germen de algo, porque si no me equivoco, fue antes de la película de Paturuzito, se hizo antes, porque nosotros en un evento que cuando hacíamos los fanzines presentábamos cosas raras y llegó alguien con el corto ese de Paturuzú para ver. Wow. Y bueno, entonces fuiste director de animación, pero yo no entiendo cuál es la diferencia entre un director de la película y el director de la animación. Y viene el director, y el director de animación se encarga de bajar la línea a todos los animadores y de supervisar la animación. O Mm, sea, yo estaba en ese proceso me venía por ejemplo, Gustavo Cova trabajaba con la gente que hacía story. Había un story, Gustavo el otro día contó cuando estuvo acá con vos que él entró en un proceso donde ya estaba algo avanzada la película, ya estaban elegidos los doblajistas, porque eso se graba antes de arrancar la animación. Se hace todo el storyboard de la película, que el storyboard son como cuadros chiquititos de historieta. tenían los Para, cómics de Buggy el Aceitoso en las paredes para tomar de y referencia. en realidad había un libro de todo Boogie, que era como la Biblia para consultar, porque la película lo que tienen pasa por un montón de tiras de Boogie en una historia más grande. Marcelo Páez Cubel fue el guionista que hizo como todo una especie, o sea, se llevó a Boogie a una historia que no está en las historietas, pero cada situación que pasa en la película es de una tira, está adaptada. Y en ese momento, nada, teníamos la chance de corregir, de agregar, muchos chistes se agregaron en la animación. Uno también cuando trabaja en este caso con The Boogie era tan sangrienta, ¿viste? Los animadores estaban como muy entusiasmados a la hora de animar. Hubo mucho de parte de los animadores, no solo se limitaron a animar lo que uno le pedía, sino que le agregaban cosas en la actuación, porque justamente en lo que pasó con Boogie se empezó a usar otro programa, un programa que fue el primero que se usó en Argentina, que venía de Canadá, que se llamaba Toon Boom, que lo vinieron a presentar, trajeron el programa, y ahí los chicos pasaron del tablero
manual de papel a animar con un programa nuevo que al principio costó. Las primeras pruebas que empezamos a hacer quedaban en la película, ¿viste? Entonces cuando vos ves la película, la animación a lo mejor parece más precaria al principio, pero mientras va avanzando la película, los chicos fueron aprendiendo más el programa, a poderlo dar vuelta. Después ya empezamos como a dividir sectores y cada animador se destacaba en animar algún personaje en particular. Entonces, a la hora de repartir el trabajo, yo decía, bueno, vos animás bien este personaje, bueno, vas a seguir con este personaje, y vos animás bien acción, te doy las tomas que tienen acción, y al que animaba muy bien el acting de los personajes, se le daba. Entonces, había que ser muy piola en eso, ¿viste? En sacarle el jugo a cada animador en qué se destacaba. Entonces, como yo venía de estar en tablero, o sea, muchas tomas habían animadores que quedaron en tablero, que no se adaptaron al programa, o también necesitábamos, porque como era un programa nuevo, que siguieran animando. Habían tomas que eran muy difíciles, que no se justificaba hacer en Tumbum Tumbum. Para que se entienda, en ese momento vos tenías la chance de dibujar y generabas una especie de sistema como de papel, porque uno cuando trabaja tiene que superponer los dibujos para hacer los intermedios. En este caso, vos podías desglosar el programa, como el personaje, como si fuera un títere. Entonces tenías todo el cuerpo partido, entonces vos podías animar los brazos, las bocas, los ojos, y eso se guardaba toda una biblioteca. Esa biblioteca que se armaba, todos los animadores tenían acceso. Entonces los animadores que terminaban algo, lo subían a esa biblioteca y podían tomar animación que había hecho otro para reusar en la toma. Entonces también se pesaba mucho en los reusos, en cómo poder, porque teníamos que hacer una película en muy poco tiempo. O sea, las películas en esa época uno tardaba 3 años más o menos por película, y esta se hizo en un tiempo mucho más corto. Un año y Que medio, no, un año y la medio. animación se hizo casi en 7, 8 meses. Ok. ¿Y dirías que de alguna forma el haber trabajado en cómics te benefició a la hora de trabajar en esta Y película? a mí como que me postularon, calculo, por venir del palo de la historieta. O sea, Mm, yo, porque me gustaba como contar de forma de historieta. Lo que pasó también, que Boogie originalmente se había planteado para hacer una película en 3D. Cuando vos pensás en una película 3D, la cámara la podés poner en cualquier lado y vos podés jugar con lo que quieras. Cuando cambió el programa, que se iba a hacer con este Toon Boom, tuvimos que pensar de qué mejor manera lo podíamos contar. Ya cuando cambia el sistema, tuvimos que readaptar todo lo que habíamos dibujado a pensar de cómo se vería mejor en pantalla. Entonces, bueno, había que disimular un montón de cosas en las que fallábamos porque recién arrancábamos, cómo maquillábamos. Muchas cosas se hicieron en postproducción, con sombras, con elementos que pasaban por adelante para disimular algo que podía salir mal. Pero bueno, nada, en ese momento fue como una experiencia que fue como el semillero de un montón de animadores que hasta el día de hoy siguen animando con ese programa, y nada, ahora la dieron vuelta. Chicos que arrancaban a usar ese programa ahora son directores de animación muy grosos que laburan para afuera, para Canadá. Tengo uno de los chicos que trabajó en la película, Julián Fumagalli, es un director súper consagrado afuera, que arrancó en esa película usando ese programa, que hasta el día de hoy lo siguen usando, y se sigue actualizando y le siguen sacando más el jugo a ese programa que lo que le sacamos en ese momento, que fue como lo que empezó acá en Argentina, y después, bueno, ahora es un programa que usa la mayoría de la gente. increíble. ¿Y después de Boogie, qué siguió? ¿Seguiste en animación? Después de Boogie, seguí muy poquito en otra serie que se llamó Doodlebop, que era para Canadá. Era, no sé cómo explicarte, una especie de. ¿Los de los payasos? Sí, Esa yo la miraba de chico, los Doodlebop, que hacían eso, que como iban un en un mini ómnibus. teatro, que tenían al conductor. Dios, qué buena era esa serie. Bueno, yo Creo que había. un 25% de mi sentido del humor está inspirado en lo Bueno, saqué de ellos. Doodlebops era eso, que tenían. Nada, medio como que después se hizo topa, viste, que en el colectivo, que esto, que el otro, en el tren. Bueno, mucho ese estilo era real con cosas de animación. Tenía unos cortitos, tenía toda una presentación hecha con Pe- animación. Pero, parte de animaciones de los Doodlebop se hicieron acá en Sí, sí, Argentina, se hizo acá en esos. Argentina, sí, sí. Wow. ¿Y eso era por una conexión con Disney Junior o No algo? sé bien como por qué lado vino, esa es la parte más empresarial Ah, del coso, de Illusion. Y después de ahí, Illusion empieza a producir una serie con Disney, mm. que es Peter Pan.
que yo ya le dije a Gustavo Cova que gracias a esa serie muchos niños llegamos a conectar de forma genuina con el rock y hasta incluso esto cuando se los mandé a mi grupo de amigos de que había entrevistado a Gustavo Cova me dijeron por culpa de esa serie yo toda mi infancia y adolescencia pensé que Boys Don't Cry era una canción original de la banda y no una canción de The Cure. Es muy loco, sí. Esa canción, que cuando la cantaron, el videoclip está todo animado como si fuera historieta, está basado en los diseños de las tapas de historieta. La particularidad de esa serie es donde yo empiezo a usar el Photoshop, porque yo dibujaba, nada, pintaba en forma digital, no, sino que cuando hacía historieta y todo esto, yo pintaba con acrílico, ¿viste? Toda esta ilustración acá no hay nada digital, esto ya estaba todo pintado a mano, esta es una Ujú. ilustración grande que después ibas a la fotocopiadora pero nada digital, todo esto era, ¿ves? Todo esto es, Claro. ahí está, ahí está. Sí, sí, se ve, se ve, se ve, se ve. Y ese videoclip de Boys Don't Cry, ¿participaste vos en la animación En de ese? realidad, yo no participé, lo que se usó fueron la estética que yo hacía en las tapas, o sea, se hizo así en el estudio. Yo en ese momento estaba trabajando en mi casa, yo estaba haciendo como el homework, tipo en tu casa. En ese momento Un yo adelantado, ¿eh? pedí yo tenía mi papá tenía un tema de salud y yo en ese momento hablo con el dueño de la empresa, con José Luis Massa, y le digo, la verdad que tengo un problema, tengo que ir a cuidar a mi viejo, me voy de la empresa. Y me dijo, ¿por qué te vas a ir? Y me dice, bueno, pues yo dibujo acá. Y me dice, y bueno, llévate la computadora. Y bueno, me dio la chance de poder, de llevarme la computadora a mi casa, la pantalla, pues yo no tenía, era de la empresa esa computadora. No era mía. Entonces me dijo, no, llévala a tu casa. Y ahí yo me conectaba y laburaba un montón en el horario laboral y sacaba creo que una tapa o dos, o cada 2 días sacaba una tapa del episodio. A mí me daban los guiones y todavía estaba el crudo de lo que se había filmado, como para tener referencia visual de lo que iba a pasar en el capítulo. Y en base a eso, nada, hacía las tapas. Yo tiraba la idea de cómo podía ser, mostraba la tinta cuando estaba ok, pasaba color. Y nada, y toda la estética cada capítulo se abría una página de historieta, había una viñeta, yo dibujaba las viñetas basadas en un frame El del capítulo. capítulo y después cuando se quedaban duros fundía un frame y se hacía otra vez historieta, la cámara iba para atrás y Fin del capítulo. fin de capítulo. Wow. O sea, simplemente, o sea, para ya terminar con el tema del Peter Pan, gracias por esas tardes increíbles de volver al colegio, hacerme chocolatada y ver capítulos de Es Peter verdad, Pan. porque todos esos chicos que veían eso ya crecieron, son como vos. ¿Entendés? Bueno, eso me dio la posibilidad de hacer 80 y pico de tapas de historieta. O sea, que no me lo dio la historieta, en realidad yo hubiera hecho, no sé, 7 tapas de historieta, bueno, ahí hice 80. Y ahí pasaban un montón de actores y gente que pues estaba Darío Barassi trabajaba en la serie y uno ahora decís, mira, Barassi trabajaba ahí porque y hacía de la abuela de uno de los personajes, o sea, cosas rarísimas. Y los chicos todos tocaban de verdad, tenían una banda. Después hicieron teatro y se hicieron pantallas con los dibujos que iban pasando. Trabajé haciendo las pantallas también, ilustrando para el teatro, el storyboard también para las situaciones que iban a aparecer ahí en el show. Y hasta cuando iba por la calle veía el merchandising que vendían con mis dibujos, pero bueno, yo no. La gente, viste, que hace remeras, todo. Me Mm. fui y hasta me compré algunos pins que tengo de recuerdo de esa época. Le decías, che, yo hice eso. Nada, no decía nada, miraba y decía, bueno, está. El cantante de Tour dice muchas veces que cuando va a la cancha de River y cantan las canciones, inspiran sus canciones, le gusta hacerse así a los hinchas y dice, che, soy yo el de la canción. Y los hinchas como, mira vos. Así que bueno, una linda experiencia Peter Pan. Que bueno, ahora uno encuentra a la gente que vio la serie, viste, en ese momento eran chicos chiquitos que bueno, yo los veía ahí que venían con súper entusiasmados, cantaban las canciones, era un recital. Yo fui al Gran Rex a ver Yo no fui y es uno de mis arrepentimientos de toda la vida. la verdad, parte divino, los actores, todo, bueno, gente súper talentosa, Leo Trento que ahora está trabajando en Rocky, en el teatro, era el papá, el de la cresta. Los chicos, los mellizos que después trabajaron con Topa, eran los gemelos Michael y Andy, que eran los del pop, los contra el rock. Y después de Peter Pan y Illusion Studios, ¿seguiste en otro proyecto de animación o ya Después, volviste al dibujo? después ahí en esa época se estaba haciendo Gaturro, la película.
Y ahí en ese momento, cuando se hacía la película, ahí trabajaba el hermano de Nick, que estaba como medio supervisando la producción de la película, y siempre me decía, mi hermano necesita a alguien que le dé una mano con las historietas de Gaturro, con qué sé yo, y bueno, siempre era como ese comentario. Y un día me llamó para trabajar en muchos libros y hasta el día de hoy yo trabajo en la mayoría de los libros colaborando, aparte de las tiras que hace Nick, hay muchas cosas que se hacen de productos que dibujo yo de Gaturro. Ah, o sea que varias de las tiras de Gaturro que nosotros leíamos chiquito, o sea, habían asistentes que hacían los fondos y Nick No, no, hacía... no. Las tiras de Gaturro las hace Nick. Yo hice otra colección. Yo hice todo de historieta cuadrado como esta, que Nick son tiras. Bueno, yo trabajé todo en una serie de libros que se hicieron desde el 2012 hasta el 2017 de Gaturro en esa época. Era historieta pura, contada por viñetas, no de tiras, sino con distribución de páginas de historieta. Nada, súper interesante porque tuve la chance de dibujar un montón de libros con distintas estéticas, ¿viste? Debajo del mar, con dinosaurios, El de Gaturro con los zombies. dragones, el del Dragaturro y los dragones también fuiste vos. Sí, Ese dragón me encantaba cuando yo lo leía de chico. ese sí, que es todo medieval, ese de Gaturro, ese lo dibujé yo. Sí, Mm. sí, sí. Súper Y, entretenido. sí, también había me acuerdo que había de Halloween, había de Star Bueno, Wars. eso lo dibujé yo. Wow, otro aspecto en el que fuiste a la infancia de Y mucho. bueno, por eso se llamaba La Guerra de las La Guerra de Estrellas. las Estrellas. Sí, sí. Para evitar el copyright. Claro, y sí, sí, tienen, aparte, sin dibujarlos iguales a los personajes, tenían nada, o sea, muy parecidos a una especie de Darth Vader, de malo, nada, Gaturro perdido en mundo Gaturro, un montón de situaciones que, bueno, nada, me dio la posibilidad de empezar a trabajar en una editorial, en varias editoriales, porque, bueno, Gaturro es una marca súper conocida y a nivel infantil, pero bueno, eso me dio la chance de trabajar para Sudamericana, para Planeta y bueno, para Catapulta. Y también me dio la chance de hacer otros libros que, bueno, nada, de haber estado trabajando en la editorial para después tener mi propio libro como coescritor. Bueno, y de hecho, ya hablando de lo que son los libros de Catapulta con historias de la Escaloneta o las historias de Messi, yo por lo que tengo entendido en temas de libros infantiles, sos uno de los más solicitados para hacer cómics de la Escaloneta, de Messi o de fútbol Sí, argentino en general. sí. A mí lo que me gustaría saber es cuáles son las características de Messi, jugadores de la selección argentina, que más tomas en cuenta para después dibujarlos o hacer los cómics o los libritos. Mira, yo tuve la chance en el 2014 donde se hizo el primer libro de Messi, que era un libro justamente de Gaturro. Se llama Leo y... Lo tenías también. Bueno, ese lo dibujé yo. Gaturro y Leo en la aventura, algo así Que iban a de... Brasil y Bueno, hacían amigos. se hizo para el 2014 para el Mundial de Brasil. Y bueno, nada, se dijo así en una mesa, quiero conseguir que Messi esté en el libro y bueno, lo lograron, tuvieron el ok de Messi. Era un libro que se había hecho para UNICEF. Y bueno, nada, tuvo el ok de Messi, la supervisión del padre de Messi, el libro. Y ese fue mi primer laburo que tiene que ver con un Messi del 2014 que llegó a la final con Brasil, en el Mundial de Brasil. No me lo recuerdas. Pero bueno, ese fue como el puntapié inicial de haber hecho algo con Messi. Y después en el 2021, ahí está, el libro este que Ujú. arranca la posibilidad de hacer un libro ahí está. Messi, campeón del mundo. Pero ¿sabes lo que pasa? Este libro, cuando se arranca, Messi no era campeón del mundo, no era nada. O sea, justo, en realidad era un Messi que la estaba pegando en Barcelona. ¿Entendés? Era un libro que arrancó con ilustraciones, es un libro que yo ilustro en realidad, donde me baso en imágenes de Messi, de fotos donde él está jugando. Y bueno, el libro de Gaturro también, viste, mucho de fotos, de mirar fotos de poses, de cómo jugaba Messi en ese momento. Eh, y bueno, ese libro se arranca como vamos a hacer un libro de Messi en Barcelona y en ese momento Messi se va del Barcelona, viste. Todo, viste. Siempre que arranqué algo de Messi, Messi justo se deja la barba, se afeita, se tiñe, entonces tengo que cambiar en el momento, viste, la estética de él. Y bueno, nada, arranca como un libro de Messi, el libro termina Messi yendo a Francia,
no había jugado un partido, termina con una camiseta en la mano, el libro. ¿Y qué pasa? Ese libro venía con un rompecabezas. O sea, estos libros vienen, esta es la segunda parte, Ujú. pero vienen con un rompecabezas para armar la... Ahí está, ahí está. Sí. Es un libro que viene con un rompecabezas, pero esto se imprime en China. Mm. Y esto tiene todo un proceso esto lo hace la editorial, ¿no? Yo no soy el dueño de la editorial. Pero esto va a China, vuelve en un container, tarda meses en venir, y esto quedó en la aduana trabado no sé qué tiempo, y justo lo liberan en octubre del 2022, y Argentina... Es más, en ese momento había mucha fe en que Argentina iba a ser un libro, que esto, que el otro. Vamos, me llaman para hacer un libro antes que Argentina saliera campeón del mundo, diciendo, si Argentina sale campeón, la rompemos. Y si Argentina, este libro no sale. Se llamaba Argentina campeón del mundo. ¿Qué pasa? En el primer partido pierde. Ese libro murió ahí. O sea, Uh. dijeron, "Ch, ya perdió con... Yo que no sé nada de fútbol. Yo desde que arranqué a laburar, yo arranqué en el año 97, aparte de ser los fanzines, mi primer trabajo fue hacer remeras de fútbol. Para... Un muchacho me contacta para diseñar y él era todo de fútbol. Yo de fútbol cero. Mm. Bueno, ligado ahora a Messi con esto, que bueno, pobre Messi, yo no tengo mucha información, excepto aprendí un montón de poder seguir la carrera de él. Y bueno, nada, ese libro era el único que había en las librerías y bueno, hasta que nada, se agotó. Se agotó, se reimprimió. Allá cuando Argentina sale campeón, ese libro se le agregó justamente páginas ya de Messi levantando la copa, todo, y se hace esta tapa que es el besando la copa. Y ahí nada, ya venía también con el rompecabezas, todo. Y ya después de ese libro hice el de la escaloneta con todo el equipo ganador. Hasta los ayudantes de campo están en el libro dibujado. Mm. Es increíble. Y vos mencionaste que Messi se afeitó la barba y se cambió el pelo. En tema de características físicas, como vos lo dibujaste medio acá cartoon Sí. o medio realista en otras, ¿cuáles son las características que sí o sí decís esto tiene que estar porque así la gente lo Y relaciona con Messi Messi? tiene una nariz muy particular, una forma de la boca muy particular, las orejas también son muy particulares, la de Messi. Y nada, el formato de la carita, ¿viste? Yo lo dibujé en todos los formatos, caricatura, hice hasta un libro, después hice un libro para pintar para chicos con un Messi más grande. eh, y bueno, nada, dibujé todos los estadios, ese libro también arranca de chiquito todo, y en un momento tengo la chance como creador después de Escuelita de Campeones, que, que ¿Mm? nada, acá está. Ahí le mostramos los dos y también tenemos a Acá un mini está. Messi ahí atrás, que acá que son Messi sus amigos Claro, niños. acá lo que se planteó originalmente cuando hablé con el dueño de Catapulta, la posibilidad bueno, nada, de hacer un para chicos y yo, nada, se tiraron muchas ideas y dijimos, bueno, una escuela de fútbol con los chicos, pero bueno, nada, pasa algo que es como lo irreal, es que se conocen todos los jugadores de la selección cuando eran chicos, o sea, conoce Messi llega y conoce a Dibu. O sea, están buscando un jugador. Está Dibu, está el Kun Agüero, que ya no estaba en la selección. Pero estaba interesante porque como el Kun Agüero estaba con el tema del streaming, los videojuegos, era como una pata importante de tenerlo en el equipo y como mejor amigo de Messi. En la historieta se luce un montón. El Kun Agüero es como muy cómico y Messi es como, viste, un chico muy correcto. Y el Dibu también, medio un desenfrenado. Y bueno, aparecen todos los personajes. Y se van presentando en el primer número. Mientras va avanzando, van apareciendo todos los personajes. Aparece Antonella, aparece Julián Álvarez. Nada, cada uno tiene una característica que se explota en la historieta. Y el primer número es como de presentación. El segundo número es como de investigación. Es como hay un misterio. El tercero es como de terror. Y el cuarto ya es de ciencia ficción. Mm. Da para una serie animada, la verdad, el concepto. Y bueno, yo hice como un cortito animado para presentar la serie, nada, muy chiquitita, donde están todos los jugadores. Yo siempre que lo imagino en mi cabeza, lo veo animado. Y el que lo lee lo imagina así también, como si fuese una animación. Claro. Y también tengo entendido que hizo otra animación de Messi para Hard Rock, ¿no? Claro, sí. Hice. Messi en el Jarro Café tiene como una especie de cajita feliz donde salía un muñequito y bueno, nada, me llamaron de una productora para hacer un par de tomas para presentar el muñequito de la hamburguesa de Messi.
Sí. Y también tengo entendido de que haces de Stone Trooper para actividades benéficas y para Sí, hospitales, sí, sí, ¿no? sí. Sí, en el 2015 entré en la Legión 501, que la verdad que me ha dado muchas satisfacciones a nivel personal, porque entré en la Legión primero. La Legión 501. 501, sí, sí. Es un club de fanáticos de Star Wars que tienen trajes réplica de los trajes de la película. O sea, no es que tenés un traje de Star Wars y estás adentro, sino que pasa por un proceso de aprobación que lleva su tiempo. Yo estuve 4 meses para poder ingresar a la Legión, porque tenés que presentar fotos, se mandan afuera a Estados Unidos, y ahí si está el traje hecho a la perfección como lo de la película, tenés la chance de ingresar. Y bueno, nada, el tema de la Legión es oficial, está aprobado por George Lucas, que dijo, bueno, usen la imagen de mis personajes, pero para actividades benéficas. Entonces, lo que hacemos nosotros, vamos a distintos lugares, y cualquier actividad de las que hacemos nosotros es a base de una donación, de dinero para comprar material. Mucha gente escribe a la página de la Legión contando el problema que tiene. Ahora, bueno, nada. Yo durante muchos años estuve en la parte justamente de caridad, donde llegaban los problemas o las cosas que la gente necesitaba, y ahí activábamos como una especie de show o de muestra o de movida para poder dar una mano. Durante muchos años se hizo una movida muy interesante en Adrogué, que se llamó Un litro de leche. Que bueno, la entrada era 1 litro de leche o el valor de 1 litro de leche. Y nada, hacíamos un desfile con gente que tiene trajes, no solo el de Stone Trooper, está desde Darth Vader hasta cualquiera que te imagines que se puede llegar a adaptar dentro de la Legión. Somos 100 o más de 100 chicos en todo el país que tienen los trajes, réplicas. Entonces, bueno, nos juntamos, también está la Legión de los Buenos, que se llama la Rebel Legion, y hacemos una especie, hace rato que no lo hacemos, pero un desfile enorme, y la gente va a vernos desfilar, y después hacemos toda una actividad adentro de un lugar muy lindo que tiene Adrogué, la Casa de la Cultura. Y bueno, ahí yo me encargaba también de hacer la muestra. Como conozco tantos dibujantes, todos los que han dibujado algo de Star Wars han participado, desde Olivetti, Totino, gente muy grosa que ha donado la imagen para la muestra. Y bueno, después se hacía un sorteo de las ilustraciones para que la gente se la pueda llevar, aparte de un casco que se sorteaba en esa época de Stone Trooper en la muestra que hacíamos en Adrogué. Pero bueno, hasta el día de hoy la Legión sigue haciendo un montón de actividades y presencias en cines o hospitales, todo lo que sea para promocionar la franquicia, pero bueno, siempre con un tono benéfico. Eso es algo absolutamente hermoso y muy bueno. Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, me gustaría hacerte la gran pregunta del programa Comiqueros, y es, ¿qué es lo que más te gusta del cómic y la animación como medios artísticos para contar historias? Cuando uno hace historieta, extraña a veces la animación, y cuando hace animación a veces extraña la historieta. A mí lo que más me interesa es contar, sea en historieta, sea en animación, porque las veces que tuve la posibilidad de dirigir, en el caso de Buggy también dirigí la animación de otra película que se llamó Lava, con el creador de Mercano, en el 2018. También, nada, es buscar la mejor manera o más entretenida de contar. A mí me gusta contar, que tenga humor, me gusta hacer ilustración, pero bueno, nada, todo eso me encanta. Creo que la historieta hoy es la que más me tira. Bueno, muchísimas gracias por habernos Un acompañado el placer. día de hoy en Comiqueros y muchas gracias por vernos hasta acá. Antes de terminar el programa, le mando un saludo a mi familia de Brasil, Michelle, Pablo, mi tío, mi madrina, que gracias a ellos yo tengo esta remera que encima en la parte de atrás tiene mi nombre y mi número de la suerte. Así que les mando un saludo a ellos y muchas gracias por habernos acompañado acá en Comiqueros. Mi nombre es Miguel San Martino, Miguel Skywalker en las redes sociales. Nos puede agradezco mucho si te suscribís y le das un like a este video. Y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.